Yo quiero que tú aprendas a discernir cuál es la voluntad de Dios en la etapa de vida en la que estás. Hay cosas que son visibles, que son evidentes, que tú no requieres de que una voz como un estruendo te diga, porque tú lo estás mirando. La Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Si tú tienes tendencia de no hacer caso a tus padres, si tú tienes tendencia de no hacer caso a tus líderes, si tú tienes tendencia de no escuchar a nadie, ¿qué se supone que te ocurra en la vida? Una desgracia. Porque tu sistema de conducta está abortando la voluntad de Dios sobre ti. Hay un sistema corrupto. Hay un sistema que se ha acomodado a generar una conducta contraproducente. Por eso Pablo dijo que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que el hombre es adentro, eso refleja Porque afuera. una cosa es recitar la Biblia y otra cosa es entender la palabra. Porque la herencia no viene sobre ovejas, sino sobre hijos. Esperan en Jehová, recibirán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Dios le bendiga a todos de una manera especial. Gracias al pastor José de Jesús y su esposa por abrirnos la puerta. El apóstol Harrigan y Diana, que siempre están bendiciendo y siendo de bendición. De verdad que para mí es un honor estar en esta casa. Una iglesia que sí sabe adorar al Señor. De verdad que cuando uno se siente así tan cómodo como en casa, uno quiere soltar lo mejor que uno tiene. Y así es que me siento hoy. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Yo estaba hablando con el Señor porque el tema que Él me dio para ministrar en esta casa es un tema especial. El tema que voy a hablar hoy es caminando conforme a su voluntad. Y yo le pregunté, Señor, pero ¿y por qué esta palabra para esta casa? Y Él me dijo, te doy esta palabra porque la casa donde vas la subo de nivel. Dios mío, Padre, Dios amado, la subo de nivel. Y como la subo de nivel, quiero elevar su estándar. Dios mío, Padre amado. Vamos a la palabra porque ya yo quiero fluir en esta palabra. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a leer dos versos bíblicos y vamos a establecer los fundamentos para la palabra que Dios te envió hoy. Romanos 12, 1, leemos en el nombre de Jesús. Uy, no escuché el amén. Leemos en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son vivas y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que penetra hasta los tuétanos de los huesos y discierne aún los pensamientos más profundos del corazón del hombre. Habla a este pueblo, revela tu palabra, porque los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Úsame, Señor, y siempre te tendré en memoria para darte toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Quiero usar de manera de introducción una anécdota. Y la anécdota comienza con una rana que cayó en una olla de agua fría. Y ella se sentía feliz ahí.
Lo que ella no se percataba era del cambio gradual del agua que se iba calentando. Y ella embullecía en el agua y se sentía feliz. Cuando ella vino a percatarse del cambio de temperatura en el agua, ya estaba hirviendo y murió allí. ¿Cuál es la moraleja que refleja esta anécdota? La moraleja es entender la metáfora de la incapacidad o la falta de conciencia que tenemos nosotros muchas veces de percatarnos en la situación siniestra en la que nos encontramos y queremos actuar cuando ya es demasiado tarde. Yo lo voy a repetir. La moraleja de esta anécdota es entender la metáfora de la incapacidad que tenemos los seres humanos de discernir o ser consciente en la amenaza siniestra en que nos encontramos y queremos actuar cuando es demasiado tarde. Yo quiero que tú aprendas a discernir cuál es la voluntad de Dios en la etapa de vida en la que estás. Hay gente a veces que están inmersos en relaciones tóxicas. Y yo digo, frente a todos estos sucesos de agresión, violación de género, digo que el 80% de estas cosas pudieron haberse evitado. Si tú estás orando con alguien y el primer día de novio que salen en una discusión, él te estrelló la puerta del carro en el primer día. Si tú decides casarte con esa persona, ¿qué no será capaz de hacer? Si a ti te gusta una mujer y en plena cena ella se incomodó y te rompió el plato en la mesa, si tú te casas con ella, luego te va a romper el plato en la cabeza. Luego no diga que fue el diablo. Es que tú no fuiste capaz de discernir el tipo de relación con esa persona. Hay cosas que son visibles, que son evidentes, que tú no requieres de que una voz como un estruendo te diga, porque tú lo estás mirando. La Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Si tú tienes tendencia de no hacer caso a tus padres, si tú tienes tendencia de no hacer caso a tus líderes, si tú tienes tendencia de no escuchar a nadie, ¿qué se supone que te ocurra en la vida? Una desgracia. Porque tu sistema de conducta está abortando la voluntad de Dios sobre ti. Hay un sistema corrupto. Hay un sistema que se ha acomodado a generar una conducta contraproducente. Por eso Pablo dijo que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El sistema es peligroso. El sistema ha llegado a un punto que ha estado abatiendo aún los predicadores. Y ya los predicadores son capaces de cambiar el mensaje según el lugar donde vas. Porque el mismo pueblo ha definido el producto y el tipo de mensaje que quiere consumir. Y como ellos quieren acomodarse y generar el ambiente de que lo vuelvan a invitar, sustituyen la palabra de Dios por la que los hombres quieren escuchar. Por eso cuando yo salgo a predicar, yo pago mi pasaje de ida y vuelta. Porque yo, ay Dios mío, yo no sé, yo vine a hablarle a alguien hoy. Mi mensaje nadie me lo cambia. Primeramente conviene agradar a Dios que a los hombres. Alabado sea Dios para siempre. Esta generación necesita conocer cuál es la voluntad de Dios para ti. Una cosa es hacer cosas para Dios. Una cosa es hacer obra para Dios.
Y otra cosa es que lo que tú hagas sea conforme a su voluntad. Pablo dijo: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis ¿qué? Vuestro cuerpo, porque es que la carne no quiere. La carne no se somete a Dios ni tampoco puede. Entonces Pablo dice que lo primero que hay que hacer para discernir la voluntad de Dios es someter el cuerpo en sacrificio vivo y santo. Hay que subirlo al Gólgota. Hay que subirlo a crucificarlo, porque es que la gente quiere un evangelio de gloria sin cruz. Y eso no funciona. Primero hay que subir y crucificar para luego habitar en la gloria. No hay gloria sin cruz. Así que si verdaderamente quiere conocer la voluntad de Dios, tiene que comenzar sacrificando esa carne bonita. Esos ojos que todos los quieren, que no se cansan de mirar. Es que los ojos son la lámpara del alma. Si tus ojos están dañados, tu corazón también. Pablo dijo: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cómo dice? Santo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tu nivel de conducta, tu carácter debe tener una condicionante de santidad para tú poder entrar en el discernimiento de su voluntad. Hay gente que en desobediencia dice que están ayunando. Y yo me voy a quedar en ayuno y en oración hasta que Jehová haga esto. Como que ellos le van a dar orden a Dios y Dios tiene que obedecerle a ellos. Oye esto. Hay gente que todavía no ha entendido. Tú no mueves a Dios. Tu fe te mueve a ti y Dios mueve todas las cosas a tu favor. Ese es el orden. Dale el aplauso al Rey. Aleluya. Presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Dios amado, esto está fuerte aquí. Y no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Si usted hace una exégesis interpretatoria, se va a escudar de dos palabras significantes que hay aquí: renovación y transformación. La palabra transformación tiene que ver con la palabra metamorfos. La metamorfo tiene que ver con los cambios progresivos de forma externa que ocurren en alguien o en una cosa. Es lo mismo que ocurre en la mariposa. La mariposa comienza siendo un gusanito pequeño, pero luego cuando viene la metamorfo comienza a transformarse, salen sus alas con tantos colores y vuelan de forma tan bella y tan hermosa que todo el mundo la valora y la quiere. Ahora bien, ¿cuál es el misterio en este pasaje? Es que él dice que la transformación debe ser por medio de la renovación. La palabra renovación aquí es la palabra anakainosis. Anakainosis tiene que ver con los cambios coherentes que ocurren de forma interna. Lo que Pablo está diciendo es que no puede haber metamorfosis si primero no hay anakainosis. A veces nosotros pasamos mucho trabajo tratando de que los jóvenes vistan con modestia y pudor. Y le decimos: quítate esa ropa, quítate ese pantalón. Lo que pasa es que la condicionante de afuera es producto de una realidad interna. Por eso Pablo dijo: no puede haber metamorfosis si primero no hay anakainosis. Lo que tú eres adentro, eso refleja afuera.
Porque el carácter es un conjunto de cualidades, características y rasgos que definen la manera en cómo tú piensas, actúas y sientes. Por lo tanto, cada quien actúa y se comporta de acuerdo a su carácter. Entonces no trates de transformar a un joven por fuera cuando él no ha sido renovado por dentro. Dios mío, yo vine a hablarle a alguien hoy. Pablo dijo que la transformación comienza a través de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Porque tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Usted es lo que usted piensa y lo que usted piensa es lo que usted es. Por lo tanto, la grandeza de un joven, de un hombre, no está en su estatura. Está en la capacidad que tiene de pensar y actuar con prudencia y equidad. Por eso, en la época del Renacimiento, habían dos filósofos que debatían. Porque René Descartes decía, pienso y luego existo. Sin embargo, había otro filósofo llamado Thomas Hobbes, que él decía que el pensamiento y el criterio de Descartes no estaba a la altura de un filósofo. Porque el pensamiento es una actividad del cerebro. Y el cerebro es el principal órgano del sistema nervioso. Y es físico, es literal. Entonces, ¿cómo él va a decir pienso y luego existo si la actividad del pensamiento es de un órgano literal? Él no entendía las escrituras. Porque en la hilaridad en las escrituras estaba alineado el pensamiento de René Descartes. Porque las escrituras dice tal cual es que el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Tú eres lo que tú piensas y lo que tú piensas eres tú. Alabado sea Dios para siempre. Dale el aplauso al Rey. Mira, por eso la gente que piensa diferente ve cosas diferentes. Porque lo que tú oyes es lo que tú ves, lo que tú ves es lo que tú piensas y lo que tú piensas es lo que tú haces. Por eso alguna gente me pregunta, ministro, ¿acaso es pecado escuchar música secular? Eso es un debate que está todavía. Y a veces los padres sorprenden a sus hijos escuchando música secular y no saben qué hacer. ¿Qué hacemos con ellos? Yo le voy a decir algo. En una ocasión yo fui a un restaurante a cenar con mi esposa. Y cuando llegamos en una mesa, habían personas conocidas, cristianas. Y en el restaurante estaba una canción de Franco De Vita. Y la hermana que estaba ahí, que conocíamos, le estaba cantando. Y yo entré y pasé, observé y seguí hacia mi mesa. La canción de Franco De Vita se titulaba ¿Tú de qué das? Y él decía en la canción, si me dieran elegir una vez más entre el cielo y tú, yo me quedaría contigo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón. Y ella se elevaba entonando. Yo le voy a decir algo. Tiene que tener mucho cuidado con la retórica. Porque a veces hay cosas que suenan bien, pero en el fondo tienen un destino maldito y desgraciado. ¿Cuál es la metáfora de esta canción? El cielo simboliza a Dios y lo que él señala es el amor de ella. Cuando él dice si me dieran elegir una vez más entre el cielo y tú, se está refiriendo al amor de Dios. Y me dice, si me presentan a Dios y a ti, yo te cojo a ti porque para mí lo de él no tiene sentido. Sin embargo, las escrituras dice amar a Dios sobre toda. Sin embargo, este cantante está cualquierizando lo que debe ser una prioridad en tu vida. Pero la falta de conocimiento en muchos evangélicos lo han llevado a prostituir la fe.
¿Cuántos hombres le dicen a su mujer di que yo te adoro? ¿Cómo? Pero la Biblia dice al Señor tu Dios solo. Digo, yo no sé si la Biblia de usted lo dice. La tuya lo dice, la tuya lo dice, la tuya lo dice. Dale el aplauso fuerte al Rey entonces. Ama a tu mujer, pero no la idolatres. Porque si la idolatras entra en un terreno apache. Entonces, ¿qué sucede con el escuchar música secular que no está alineado a la voluntad de Dios? Porque oiga esto, ¿qué es lo que dice las Escrituras? Primera de Tesalonicenses 4:3. No me pierda el hilo, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Qué dice? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué es santificación? Santificación viene de la palabra santidad. Santidad en el contexto hebreo tiene dos connotaciones: separado de y apartado para. Separado del mundo y apartado para el uso exclusivo de Dios. Entonces la música secular no es tan apartada para el uso exclusivo de Dios. La música del uso exclusivo de Dios tiene como fin poemas y estrofas que enuncian y enarbolan el nombre de Dios. Glorifican su nombre. Entonces tiene que tener cuidado con esto. No sea que tú estés profanando la fe. ¿Cuántos artistas han hecho pactos satánicos para que sus canciones se inmortalicen, para ellos adquirir fama? Artistas como Héctor Lavoe, que le cantaba a Palo Mellombe, le cantaba a Changó, a Yemayá, lo hace deidades cubanas, pactos que se originaron en la montaña del Sol en Venezuela, con sangre, con sacrificio. Y usted sin saberlo, dice que quiere bailar una salsita. Ajá. Ajá. ¿No escuchó usted y vio lo que pasó en Viña del Mar 2012-2015 con Mar Anthony? Cuando cantó la salsa Aguanilé. ¿Quién es Aguanilé? Son una deidad cubana de santería, de brujería. Son demonios, principados de la tiniebla. Pero usted la escucha y se centra en los timbales sin saber que está adorando al diablo. El Señor los reprenda. Por eso la Biblia dice, y esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Vuestra santificación. Entonces, si usted está orando con alguien que quiere que sea su futuro esposo y él quiere comerse el bizcocho antes de la boda, usted no tiene que preguntar si es de Dios, porque usted sabe que la voluntad de Dios es vuestra santificación, y lo que él te está proponiendo no es santo, es fornicación. Y como frente a una propuesta de fornicación tú me dices que tú vas a orar 7 días para que Dios te hable. ¿Qué más tú quieres que Dios te hable? Y vienen con él agarrado de la mano: pastor, dígame si es de Dios. Y tú sabes todo lo que ha pasado. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, ¿qué? Vuestra santificación. ¿Y que os apartéis de qué? Hay cosas que son evidentes. Cuando un hombre quiere algo serio contigo, te va a respetar, te va a valorar, te va a cuidar. No solo a ti, no, sino también tu reputación afuera y dentro de la iglesia. Mire, uno de los mejores escritores que describió acerca de la voluntad, el padre de la filosofía pesimista, Arthur Schopenhauer, él decía que la voluntad es la energía que da origen a nuestros propios deseos. No con el fin de hacernos feliz, sino con el fin de generar exasperación, frustración y fracaso. Le dirá, ¿cómo puede ser? Sí,
Hay personas que te dicen: mi sueño es tener una jipeta Cadillac Escalade del año. Pregúntale a aquellos que invirtieron todo para tener ese carro, ese vehículo, y luego que lo tienen no sienten nada. Dicen: y esto era. ¿Por qué? Porque la plena satisfacción de tu voluntad no va a traer felicidad. Va a traer exasperación, frustración y fracaso. Hay gente: mi sueño es tener un Lamborghini Uru. Mi sueño es tener un yate. Mi sueño es tener un avión jet. Mi sueño es tener un penthouse frente al Central Park. Y luego que lo tienen, ¿qué? Se da cuenta que el éxito de un hombre, de una mujer, está en discernir la voluntad de Dios para su vida. Alabado sea Dios para siempre. Cuando conoces la voluntad de Dios, tu vida cobra sentido y propósito en esta tierra. Alabado sea Dios para siempre. Si no, ¿por qué la gente más millonaria del mundo y artistas que lo alcanzaron todo terminaron con una sobredosis? ¿Qué le faltó a Elvis Presley, que lo había alcanzado todo? ¿De qué murió? Una sobredosis. Porque no tenía paz en su corazón. No podía dormir. Tenían que usar drogas para dormir. ¿Cómo murió Michael Jackson? ¿Cómo murió Whitney Houston? ¿Cómo murió Marilyn Monroe? Eso debe ser un espejo donde usted se pueda ver que la felicidad del hombre no consiste en tener placer. No, consiste en hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga. Alabado sea Dios para siempre. Esta palabra la dijo el doctor Martin Luther King. Él dijo que el propósito de la vida no consiste en ser feliz, ni en tener placer y evitar el dolor, sino en hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga. No hay nada más importante en mi vida que hacer la voluntad de Dios. Por mucho tiempo le corrí al ministerio. No quería esto. Dije: yo soy arquitecto. Yo no puedo ir a un lugar y depender de que me den una ofrenda. Eso no es para mí. Y corrí al ministerio. Me hice experto en desarrollo de proyectos, en bienes raíces y venta inmobiliaria. Hice un project manager. Tenía todas las cualidades. Experto en 3D render. Y cuando los contratos llegaban a mi oficina, no los firmaba. Proyectos grandes, residenciales, millones de dólares. Cuando llegaba a mi oficina, no lo firmaba. Porque no importa lo que tratemos de huir del propósito de Dios, la misericordia y la gracia de Dios nos va a alcanzar y nos va a hacer entender que hacer la voluntad de Dios es lo que da propósito y sentido a nuestra vida, a nuestra existencia aquí en la tierra. Alabado sea Dios para siempre. Dios me decía: Jimmy Peguero, te quiero en el altar. Te quiero en el altar. No importa cuánto huí de su presencia, su gracia me atrapó. Alabado sea Dios para siempre. Y hoy estoy frente a ustedes diciéndole que vale la pena vivir conforme a su voluntad. Alabado sea Dios para siempre. Tu ministerio, lo sobrenatural en tu vida, ¿tú sabes cuándo va a comenzar? Cuando te rindas ante la presencia de Dios. Cuando decidas caminar conforme a su voluntad. Cuando Él llamó a Saulo y lo tumbó del caballo, le dijo: ¿por qué me persigues? Y Saulo, ¿tú sabes qué le respondió? Señor, ¿qué quieres que yo haga? La vida sobrenatural tuya va a comenzar cuando tú, postrado delante de su presencia, le digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No voy a persistir caminando en contra del propósito. Me voy a rendir ante tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Alabado sea Dios para siempre. Mire, esto es poderoso. ¿Cuál era el secreto del ministerio de Jesús?
Juan 5:30. Búsquelo y no me pierda el hilo, por favor. El Evangelio según San Juan 5:30. Oiga que dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según lo que oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Padre amado, siento a Dios aquí. El secreto del ministerio de Jesús no estaba en su capacidad, no estaba en su potencial, no estaba en sus títulos. Hello, ¿tú sabes en qué estaba? En hacer la voluntad de Dios. Él decía: yo no hago lo que yo quiero. Lo que yo hago no es producto de mí mismo. Lo que hago es lo que según oigo, y así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Alabado sea Dios para siempre. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que hay mucho Jacob. Jacob se presentó donde su padre Isaac. Llegó el momento de bendecir al primogénito, y él fue y le llevó un guisado y le dijo: yo soy Esaú. Oiga, Jacob le dijo a su padre: yo soy tu hijo Esaú. Y él lo tocó y le dijo: tu cuero es velludo como el de Esaú, pero tu voz parece la de Jacob. ¿Y qué hizo el viejo? Lo bendijo. Porque hay muchos creyentes que aprovechan la ceguera espiritual de sus padres para vestirse de ministerio que no tienen. Masamacaya. Y yo te voy a decir algo: al hombre lo podrás engañar, pero a Dios no. Dios sabe quién tú eres. Aunque vengas disfrazado, te conozco, bacala. Ay, Dios mío, Padre amado. Oh, poderoso es el Señor. Hay muchos Jacob vistiéndose de ministerios que no tienen para tratar de impresionar a gente. Jesús estaba definido. Él decía: porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fluye con tu gracia, fluye con tu don. Que hablen lo que ellos quieran. Sigue creyéndole a Dios que Dios te está trabajando, que el Dios que comenzó la buena obra en ti, Él es justo y fiel para terminarla. Dios no te va a soltar, Dios no te va a dejar. Sigue abrazado a su voluntad. Alabado sea Dios para siempre. Mateo 26. No me pierda el hilo, por favor. No me pierda el hilo. Mateo 26, 36. Escucha esto. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y dos de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hace falta valor para tú arriesgarlo todo por causa de Él. La mies es mucha y los obreros son pocos. A mí me entristece mucho ver tanta persona con tanto potencial extraordinario, pero no tienen tiempo para Dios. Otros son expertos haciendo dinero y tan ocupados en sus empresas que no tienen tiempo para Dios. Jesús estaba en el Getsemaní. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Lo que él iba a pasar era grande. Él decía: mi alma está triste hasta la muerte. Y dijo: Señor,
si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alabado sea Dios para siempre. ¿Cuántas personas están dispuestos a sacrificarlo todo por Él? ¿Cuántas personas están dispuestas a decir: Señor, que no se haga lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor? Si esto no es tuyo, que se rompa. Pero mi deseo, mi mayor placer, no es hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yo vine a hablar con alguien hoy que le diga: Señor, lo más importante en mi vida no es mi negocio. Lo más importante en mi vida no es mi trabajo. Lo más importante en mi vida no es mi profesión. Si tú me la pides, te la doy. Lo más importante para mí eres tú, porque tú eres mi socorro, mi pronto auxilio en mis tribulaciones. No hay otro como tú. Tú eres el grande, tú eres el poderoso en mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Cuando contra mí se levantaron los malignos, mis enemigos y mis angustiadores, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. A mi lado caerán 1000 y a mi diestra 10.000, mas a mí no llega. Yo vine a hablar con alguien que si te alinea la voluntad de Dios, será cosa tremenda la que Dios hará contigo. Prepárate, Topeca. Dios me envió con una palabra para ti, porque está destinada a la grandeza y a la gloria. Alabado sea Dios para siempre. Dios me dijo: esta es la palabra que va a llevar a esa casa, porque la elevo de nivel y será cosa tremenda la que voy a hacer con... Oh, poderoso es el Señor. Aquí hay gente que lo ha dado todo por Él. Gente que pudieron ser empresarios exitosos, pero lo dejaron todo para estar aquí. Gente que se rindieron ante la presencia del Señor. Señor, vamos a hacer tu voluntad. Vamos a trabajar en tu obra. Vamos a trabajar con la gente. Alabado sea Dios para siempre. Jesús lo dijo, y dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable de Jehová. Cuando la unción está sobre ti, tú no cuestionas lo que Dios quiere hacer contigo. Tú obedeces al Señor. ¿Por qué tanto artistas que aprendieron a cantar en la iglesia terminaron en el mundo? Porque en el mundo tuvieron mejor propuesta económica. Porque el que le sirve a Dios por dinero, de repente termina sirviéndole al diablo cuando le haga mejor propuesta. Aquí Dios es lo principal. Dios es lo más importante. Dios es lo único. Dios es lo más necesario. Cuando tú entiendas esa verdad, tú no vas a contender con el Señor. ¿Por qué mucha gente no crece en Dios? La ley de la asociación dice que tú te conviertes en lo que invierte la mayor parte de tu tiempo. Si tú no tienes tiempo para Dios, no puedes convertirte en un hombre de Dios. Tú no puedes convertirte en una mujer de Dios si no tienes tiempo para Dios. Ahí hablaba con el pastor José de Jesús, me enseñó el libro Los Generales de Dios. Cuando usted lee quién era Catherine Kuhlman, ella clamaba entre 7 y 8 horas. María Worcester, que comenzó aquí en Kansas, el avivamiento comenzó aquí en Kansas y luego permeó todo Estados Unidos. Kansas está en el centro de Estados Unidos, en el corazón de Estados Unidos. Ustedes están en una tierra de gloria, de avivamiento. El mundo tendrá que conocer qué es Kansas.
Charles Finney, el apóstol del avivamiento en Nueva York, oraba entre 7 y 8 horas. John Alexander Dowie, John C. Lay. ¿Por qué si sabemos cuál era el código, el secreto que desató lo sobrenatural? ¿Por qué no está ocurriendo en nosotros? Porque estamos muy ocupados. Dios quiere gente que lo identifique a Él como una prioridad. Esto no se trata de estar improvisando, de que venga un predicador que lo mantenga brincando y usted se vaya sin nada aquí. Porque después del brinco, ¿qué? Después del sábala, ¿qué? Osea 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Gloria, porque le faltó unción. No tenía nada en su masa encefálica. Le faltó conocimiento. El conocimiento es vital para que tú camines en otro nivel de gloria. Porque la tierra será llena del conocimiento de su gloria. No de la gloria, del conocimiento de su gloria. La gloria está. Lo que hay poca gente que la conozca. Dios mío, Padre. Quiero ir haciendo descender este avión. Mateo 16:25. Mateo 16:25. Dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome, ¿qué dice? Su cruz y sígame cada día. No la cruz de Cristo. Cristo cargó la de él. Tú tienes que cargar la tuya. Ay, órame, órame. ¿Y por qué tú no oras? Se forzamos a los pastores. Órame, búscame, el síndrome de oveja. Órame, búscame, llámame. La fiebre no está en la sábana, está en el paciente. Sí, tenemos mucha gente diciendo: me fui de esta iglesia que no sirve, me fui de aquella iglesia que no sirve, me fui de aquella que no sirve. Cuidado si eres tú el que no sirve. Es que la fiebre no está en la sábana, es en el paciente. Y tú lo ves brincando de iglesia en iglesia porque están buscando una iglesia que se acomode a ellos, no que ellos se sometan a la iglesia. Parece que dañé el mensaje. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Él estableció sus condiciones. Y comienza diciendo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Por lo tanto, el mensaje de la cruz no un mero evento de la historia, es un estilo de vida. Dale un aplauso fuerte al Señor. Caminar conforme a la voluntad de Dios es para valientes. Caminar conforme a la voluntad de Dios te hace ser una mujer indestructible, invencible. Porque el que camina bajo los códigos del reino, no hay diablo y demonio que lo pueda enfrentar. Cuando tú caminas conforme a la voluntad de Dios, nadie te puede detener. Tú te conviertes en un ser imparable. No hay nada que te sea imposible. Si no, pregúntale a Ezequías. Vino el profeta y le dijo: ordena a tu casa que de cierto morirás. Y él, recostado de la pared llorando, le dijo: Señor, dime cómo yo he andado delante de tus ojos. ¿Usted cree que cualquier evangélico que le dice a Dios: dime cómo yo he caminado delante de ti? ¿Usted cree que cualquiera que le dice así al Padre, al Eterno:
al creador del universo, al que trasciende más allá de la ciencia y el tiempo, el que trasciende más allá de las regiones del cálculo. Decirle al Eterno: dime cómo yo he andado delante de ti. Y cuando él vio el nivel de conducta y de integridad de quien le hablaba, hizo devolver al profeta. Aquí hay gente íntegra que hacen devolver a cualquier profeta. Aquí hay que saber lo que se predica. Aquí en Topeka hay gente íntegra que conoce la voluntad de Dios. Aquí hay Ezequías que no han doblado sus rodillas a los Baales, que han conocido a Dios en la intimidad. Cuando el profeta regresa, le dice que Dios le alarga los años de vida. Le dice: espérate, ¿cómo yo sé que Dios habló por tu boca? Era un rey que le estaba hablando. Acuérdese que los criterios monárquicos, el rey tenía autoridad sobre la vida de sus súbditos. Él no podía venir con una palabra de complacencia. Él le dijo: espérate, tú no te vas. Usted profetizó esto aquí. No, espérate, usted no te va. Usted no se va. Esto aquí hay que aclararlo. ¿Cómo yo sé que Dios habló por tu boca? Bueno, cuando retroceda la sombra a 10 grados según el reloj de acá. No fácil cosa. Acontece que cuando el sol declina, también decline la sombra. Difícil cosa es que retroceda. Y el profeta le dijo: lo verás. Porque para hacer que la sombra retroceda, alguien tuvo que agarrar con sus manos el globo terráqueo y moverlo 10 grados según el reloj de acá. Y eso Dios hizo por causa de un hombre íntegro que caminaba conforme a su voluntad. Por lo tanto, yo te digo, si camina conforme a la voluntad de Dios, Dios será capaz de hacer cualquier cosa por causa tuya. Alabado sea Dios para siempre. Dios será capaz de hacer cualquier cosa por causa tuya, por tu casa. Yo vine a hablarle a gente hoy que va a elevar su estándar delante de Dios, porque Dios ha anunciado un crecimiento exponencial sobre esta casa. Hay una unción que va a un aumento sobre esta casa. Hay una visión que se proyecta a niveles superiores sobre esta casa. Y por cuanto Dios lo sube de nivel, Dios exige que se eleve su estándar. Esa es la palabra que traigo para ti hoy. Quiero cerrar con esto. Efesios 5:15. No me pierda el hilo, por favor. Tenga su Biblia en la mano. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendido en qué, en cuál es la voluntad del Señor. Porque hay un código en la voluntad. ¿Cuáles son los códigos de reino que tú debes recibir para decodificar la mentalidad de una sociedad que va en decadencia? Cuando te es revelada su voluntad. No hay nada más poderoso en las Sagradas Escrituras. Si no, pregúntale a Pablo cuando quería ir a Bitinia y el Espíritu Santo le impedía. Hasta que él vio un macedonio que le dijo: ven y ayúdame. Y él entendió que la voluntad de Dios estaba en ir a ese lugar. El éxito del apóstol Pablo no estaba en su capacidad, ni en los doctorados, ni en que hablaba más de 37 idiomas. ¿Tú sabes dónde estaba el éxito? En que él caminaba conforme a la voluntad de Dios. Yo vine hoy de República Dominicana a entregarte la llave, a entregarte la palabra. Yo no vine a sacudirte ni a emocionarte.
Yo vine a entregarte lo que Dios me dijo que te entregue, para que tu vida sea transformada y Dios te eleve de nivel. Si comienza a caminar conforme a la voluntad de Dios, será cosa tremenda la que Dios hará contigo. Y te va a dar cuenta que el profeta de Dios visitó esta casa. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dale el aplauso fuerte al Señor.